En esta clase bordaremos este lindo Rudolf en pixel que puedes poner en cualquier superficie, ya sea en una chaqueta, en una polera, en una bolsa o en la superficie que tú quieras, ya que está en una superficie soluble. Primero que nada vas a posicionar tu tela soluble ya impresa con el diseño en la superficie que hayas elegido. Puede ser una chaqueta de jeans, una polera, un estuche o la superficie que tú estimes conveniente. Una vez elegida la superficie, vas a posicionar hilvanando la tela soluble ya impresa en forma muy sencilla, ya que una vez terminado vamos a sacar este hilvan de la siguiente forma en toda la superficie. Ahora, en forma muy sencilla, vamos a ir poniendo cada lentejuela, tomando nuestra lentejuela cuadrada, en este caso la naricita que es roja, la posicionamos y simplemente bajamos donde ella termina, justo en la mitad, para que quede bien derechita. Yo puse el hilo doble y del mismo color, pero ustedes pueden poner el hilo del color que ustedes quieran. Salen donde ella terminó y bajamos tensando para que quede bien derechita de la siguiente forma. Y así vamos avanzando hilera por hilera. Toman la siguiente lentejuela, la posicionan, bajan justo en la mitad donde ella terminó y así hasta terminar toda la parte de la nariz, que es lentejuela roja con hilo rojo. Así vamos a ir haciendo uno por uno. Como ven, es muy pero muy sencillo hacer este lindo pero lindo diseño donde ustedes más les guste. Seguimos con el siguiente color, que son los ojitos negros, o del color que ustedes quieran. También pueden ser verdes y se verían preciosos. Nuevamente tomamos nuestra lentejuela y simplemente la posicionamos donde está la mitad más o menos de la lentejuela. Salgo donde ella terminó y bien tenso para que esté bien derechita, bajo. Yo ocupé hilo negro, puede ser poliéster o algodón, también pueden ocupar hilos metalizados, y ocupé la hebra doble. Así terminamos los ojitos en forma muy sencilla. También pueden poner encima de la lentejuela cuadrada una lentejuela redonda más pequeñita para que contraste, o ya sea del mismo color o de un color que contraste. Volvemos a tomar la última y está listo nuestro ojito de nuestro lindo reno o Rudolf navideño, para que puedan lucir en esta Navidad en la superficie que ustedes quieran, en una polera, en una chaqueta de jeans, en un bolso, en una botita de Navidad o donde ustedes quieran. Por último, pasamos al color café. También cambié de color de hilo y utilicé un hilo café. Vamos a tomar una lentejuela, la posicionamos y de igual forma vamos a rellenar toda la superficie café de nuestro reno en forma lo más ordenada que puedan. Recuerden que sobre la lentejuela cuadrada también podrían poner una redonda. Así vamos a completar toda nuestra superficie. Hemos terminado nuestro bordado y ahora simplemente sacamos ese hilván que hicimos
Y luego de sacar el hidán, vamos a cortar todo lo que podamos la tela soluble antes de mojarla de la siguiente forma. Así vamos cortando y sacando todo lo que podamos antes de lavarla. Ahora simplemente vamos a mojar nuestra tela y la tela soluble va a desaparecer y nos va a quedar solamente nuestro fondo bordado. Ya hemos terminado y así queda bordado nuestro Rudolph después de haber mojado para que desaparezca nuestra tela soluble y nos quede solamente el bordado. Recuerda que lo puedes bordar en la superficie que tú quieras, en una chaqueta de jeans, en una tote bag, en una polera o donde tú prefieras.